Café Cargado. Hola, hola, queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de su programa Café Cargado, como todos los domingos, o domingo por medio, no sé cómo se turnan ustedes. Nos estamos turnando, sí. Estamos con Matías, viene llegando de vacaciones usted. ¿Cómo estuviste, Chicho? Tiene cara descansado, me parece muy bien. Nuestro barista de Marley Coffee, que esa es la noticia buena que tenemos. La mala esta semana para el mundo del arte es la partida de Tomás Villela, un actor que se dice que es el padre del café Concert en Chile, el que importó el café Concert. ¿Quién no fue a ver una obra de Tomás? Tuve la oportunidad de conocerlo en varias oportunidades, un gran valor que se fue. Así que nuestro homenaje a ese gran actor chileno. Hoy les quiero contar, aunque sea repetido, el famoso chiste del sillón de Donoto. Donoto le dice a Fritz que descubrió a su mujer con un amante en el sillón de su casa. Donoto le dice que no aceptará estos hechos y que buscará una solución drástica. Al cabo de unos días, Donoto, muy ufano, se encuentra con Fritz y le dice: solucionado el problema. ¿Qué hiciste?, le preguntó Fritz. Vendí el sillón, le contesta Donoto. El problema de la delincuencia en la Plaza Baquedano no se soluciona retirando la estatua del general, al contrario, se agudiza. Porque ¿cuál es la señal que le estamos enviando a estos antisociales? Le estamos diciendo que ellos ganaron. Le estamos diciendo a otro grupo que la violencia da dividendo. Nos estamos poniendo de rodillas frente a los delincuentes. ¿Qué pasa con la principal función del Estado, que es mantener justamente el Estado de Derecho? Amigos queridos, esta imagen de la semana me da vergüenza, sacando al general ahí en una grúa. ¿Qué pensará el victorioso general Baquedano, miembro de un ejército vencedor, jamás vencido, que con su imagen se rindieron antes de dar la lucha? Si seguimos la enseñanza de Donoto, hay que retirar todos los portones de las casas para evitar los portonazos. Hay que cerrar todos los restaurantes para evitar los robos y el vandalismo. Hay que eliminar todos los hoteles y las iglesias para evitar incendios. Y por último, hay que prohibirle a la gente decente que salga a la calle para evitar que sean asaltados. Ante la medida de retirar la estatua del general Baquedano, yo me pregunto si no se les cae la cara de vergüenza desde el presidente de la República, y lo digo, a los parlamentarios que no han sido capaces de legislar ni condenar con firmeza la delincuencia, a los fiscales que hacen sus tareas a media, a los jueces que dejan libres a delincuentes con extensos y repetidos prontuarios. Estoy pesimista, querido amigo, porque con esta élite Chile no saldrá adelante. Pero repito lo mismo de la semana pasada, tenemos una oportunidad histórica de cambiar a todas nuestras autoridades, sobre todo a las que no han dado el ancho, en las futuras elecciones que se vienen. Y de ustedes depende el país que quieran construir, el país en el cual quieran vivir. Así que, ojo, estas elecciones son muy importantes. A propósito de parlamentarios que dan la pelea, otros que no dan la pelea, nuestra primera invitada del día de hoy, es proveniente de una familia de tradición política. Su padre, Enrique Van Riesenberger, fue diputado, pero incluso antes su origen incluyen tatarabuelos artistas y hasta nombrados caballeros. ¿Qué me dicen? Ya vamos a hablar de eso. En Europa, ni más ni menos. Ella prolongó la tradición política siendo la primera mujer de los Van Riesenberger en ser alcaldesa, intendenta, diputada y senadora. Madre de 6 hijos, expresidenta de la UDI, no ha estado exenta de polémica y entredicho. De eso también vamos a hablar con personeros de todos los sectores. En nuestro programa hoy nos visita la senadora Jacqueline Van Riesen, lo voy a dejar hasta ahí para que no me venga el fantasma de Pepe Out. No, la senadora Jacqueline Van Riesenberger. ¿Cómo estás, Jacqueline? Muy bien, muchas gracias. Ya se puede sacar la máscara, sí, porque aquí vamos a tener distancia. Sí, estábamos ahí con más personas, entonces me la tenía por precaución, dado que tenemos muchos contagios. Oye, ¿y esta canción que elegiste, por qué? Ay, porque me gusta, mira, la verdad... Esta es de una serie. Es de una serie. Ingobernable se llama. Sí, de una serie que está en Netflix que es de la señora de un presidente. Y que era ingobernable. La primera dama de México. La primera de México, sí. Bien entretenida, así que recomendable. ¿Y a ti te gustaría ser presidenta, no? No. No, por lo menos en el próximo periodo. No, yo la verdad es que yo admiro a quienes tienen de distintos sectores que quieran ser presidente, porque yo creo que el país está, como tú bien lo decías en la introducción,
súper polarizado, está violento, es decir, va a ser para quien sea presidente o presidenta de Chile, va a ser un desafío súper difícil. Y las carreras difíciles, tú estás acostumbrado a las carreras difíciles. Oye, un tema que a lo mejor ustedes no conocen. Quien ustedes ven aquí, fuera de ser senadora, fue campeona chilena de los 400 metros planos. ¿Es así o no? Así es. De eso y muchas cosas más vamos a hablar. Te invito a que nos sentemos. Vamos a partir haciendo un juego, Jacqueline. Ya. Este juego consiste en que no puedes contestar otra cosa que no sea sí o no. Es un juego... Qué peligroso. Así... Ponle atención, pero después vamos a volver sobre esto, así que no te preocupes, porque después vamos a volver sobre esto y podrás extenderte, ¿no es cierto? A ver, vamos con la primera parte que dice así. Si Sebastián Piñera tuviera un 3,9 de promedio y tú fueras su profesora, ¿le darían la décima que le falta para que apruebe con un 4? ¿Sí o no? No. No se la daría. No. Fui profesora. Pero... Mantiene, no, si hoy día, ahora por este momento sí o no, después vamos a poder playarnos. Mantiene firmemente la idea de que en la Araucanía es necesario un estado de sitio para evitar más hechos de violencia. Sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Lo mantiene? Sí. Quiero contarles a los auditores que en la segunda parte vamos a estar con Aucán Wilcamán también. Y esto son dos posiciones bastante diferentes, así que vamos a ver cómo buscamos un acercamiento al respecto. ¿Te ha traído problema la complejidad de tu apellido fuera de fuera lo del Pepe Out? Fuera de lo del Pepe Out. Yo me voy a salir del coco. ¿Qué te pasó con lo del Pepe Out? ¿Por qué? Oye, me dio una vergüenza caballa. ¿Sí? Sí, no me dio mucha vergüenza porque yo, ¿sabes lo que me pasó? Dije yo, ¿qué estaba pensando ese hombre? Sí, pues ¿qué estaba pensando? Sí, pero por lo menos se lo tomó para la risa. Sí. Volvamos, están retando que me salí del juego del sí o no. ¿Te ha traído problemas la complejidad? Fuera de eso, no. No. Muy bien. ¿Te gusta el apodo Mujer de Hierro? Sí, me da lo mismo, sí. ¿Sí? ¿Te parece que la decisión de retirar el monumento al general Baqueano fue buena? No. Compartimos algo. ¿Sientes que ser una mujer católica te dirige en tus definiciones políticas? Absolutamente. Me gustan las respuestas así, claritas. ¿Estás de acuerdo con la frase de Jesús que dijo no ocupes tu arma porque quien a hierro mata, a hierro muere? Sí. ¿Verdad que, ya lo comenté, que fuiste campeona nacional de atletismo y una lesión truncó tu carrera deportiva? Así es. Muy bien. Yo quiero contarles que nuestra invitada, ya vamos a profundizar sobre esto, sí, ¿no? Nuestra invitada viene de una familia muy reconocida. No son muchos los Van Riesenberger, tengo entendido, ¿no? Sí. Pero quizá uno de los que más marcó el futuro de tu familia fue tu tatarabuelo, Max Riesenberger. Sí. Cuéntame un poquito de él. Así es, mira, es una historia bien entretenida. Ese fue mi bisabuelo, que ellos son belgas, venían de Bélgica, y él era jovencito y se embarcó en un velero en ese tiempo, a principios del siglo XIX, porque un velero investigador, y se embarcó hacia la Antártida. Y desapareció. Quedaron atrapados en los hielos australes. Creo que iban por un mes y... Estuvieron desaparecidos 2 años. 2 años. Les hicieron funeral, los dieron por muertos. Y después de 2 años sobrevivieron unos pocos, dentro de los cuales estuvo mi bisabuelo, comiendo, imagínate esos cascaroncitos de nuez que eran esos barquitos, comiendo focas, sobreviviendo como podían. Y al cabo de 2 años, en una primavera, rompieron con dinamita que les quedaba los hielos y lograron salir y volvieron a Europa. Mira. Sí, y ahí después conoció a mi bisabuela, que era hija del ministro de Obras Públicas de la época, que no tenía nada que andar tonteando en Europa, y se conocieron y vinieron a Chile y se quedaron en Concepción. Una historia familiar bastante interesante, ¿eh? Bonita. Yo siempre suelo decir que por eso a lo mejor estoy en política, porque soy descendiente entre un aventurero y una casquivana. Sí.
Oye, bueno, vamos a conversar un poquito de tu vida, pero también queremos saber, sabemos que tú eres muy católica, de hecho pertenece a la prelatura del Opus Dei. Así es. ¿Qué significa hoy día ser Opus Dei en Chile? Mira, yo vengo del colegio de la Alianza Francesa, que es un colegio absolutamente laico. ¿Ah? De hecho, salí muy chiquitita del colegio, a los 16 años, a cuarto medio, y no había hecho la primera comunión porque no era parte de la formación académica del colegio. Y conocí a gente que era de la obra y me acerqué y le dije, ¿sabes qué? Mi familia es católica, quiero hacer la primera comunión. Y ahí empecé a vincularme. Ah, pero fue porque quería hacer la primera comunión, sí. y ahí tuviste el primer contacto entonces con la obra, le llaman a la prelatura de Opus Dei, ¿no? Sí. Y fíjate que a mí me acomodó mucho porque en el fondo lo que se hace ahí es tratar de hacer bien lo que te toca hacer, independientemente de lo que sea, pero hacerlo bien. Y que en eso está el servir a los demás, el ayudar, en trabajar, si te toca trabajar fuera de la casa. Esta aura de misterio, de algo medio raro dentro de la iglesia. No lo sé. ¿Qué crees tú que se le ha dado ese carácter? No lo sé. Opus Dei, pero es Opus Dei. Como que si fuera... No, yo a quienes tengan eso los invito a conocerlo, porque de verdad para mí ha sido un pilar. ¿Es fácil conocerlo o es un círculo muy cerrado? No, para nada. Hay un montón de espacios en donde se pueden conocer para jóvenes, para no tan jóvenes, para hombres, para mujeres, para todos, de acuerdo a las características de su vida. Se buscan grupos que sean comunes. Bueno, ya nos ha explicado de dónde viene la cercanía. ¿Tu marido también es del Opus Dei? No, por más que trataba de convencerlo no me resulta. Ya, porque tengo entendido que él piensa distinto incluso en materia política. Él viene de un origen más de la Concertación, ¿no es cierto?, sí, como dirigente estudiantil. Mi marido, de hecho, el papá de mi marido, que falleció hace tiempo, trabajó en el gobierno de Allende. Y las hermanas del papá de mi marido pertenecen al Partido Socialista, pero nos llevamos estupendamente bien. Ahora, él venía como de ese mundo, ahora ya está en el mío. Ya. Tú lo convenciste. Sí, el amor es más fuerte, el amor es más fuerte. Lo llevaste para el lado de lo bueno, entonces. Sí. No, él efectivamente también fue dirigente estudiantil en la Universidad de Chile, es ingeniero, en la Universidad de Santiago, perdón, y fue en un listas así como transversales cuando fue parte del centro alumno de ingeniería de su colegio, de su universidad. Muy bien, estamos conversando con Jacqueline Van Riesenberger. No sé para qué lo digo, si están todos viendo, debe ser la deformación de la radio, que yo cada cierto tiempo estoy diciendo con quién estoy hablando. ¿Estás de acuerdo tú, ya que estamos metidos en esto del Opus Dei, en que son caminos distintos? La iglesia se tiene que... Las iglesias es valórico. Sí, pero por eso es que las personas eligen a sus gobernantes. Exista diversidad, es decir, que estén todas las posturas marcadas. Las áreas, y yo creo que eso es súper malo, porque yo creo que las sociedades que son ricas, que son las sociedades diversas, en donde existe el derecho a pensar distinto. Yo puedo estar en absoluto desacuerdo con alguien, pero tiene derecho a pensar así, y no porque piensa distinto lo van a agredir, lo van a insultar, lo van a funar, como se estila ahora. Entonces, yo reivindico la posibilidad de pensar distinto. A mí me parece que eso es lo que puede darle estabilidad a un país, sino es necesario que todas las posturas estén explicitadas. Bueno, tú eres una de las personas que muy claramente que la gente sabe lo que estás pensando, porque eres conservadora en materia económica liberal en materia económica, bastante conservadora en lo valórico. Sin embargo,
como que hay ciertas contradicciones en lo valórico al conocer tu pensamiento. Porque, por ejemplo, defienden la vida con el tema del aborto, pero estás de acuerdo con la pena de muerte. ¿No crees que hay una contradicción ahí? A ver, eso fue antes que Concepción, a los papás de una niñita que fue... Y en ese minuto en el país... ¿Saben qué? El crimen de su hijo es grave, pero no... Entonces, y ahí se terminó cambiando. La persona se hubiera quedado perpetua. Directo y van ocurriendo noticias en la medida que vamos conversando. Acaba de ocurrir una noticia. ¿Qué te pareció las declaraciones de Cristian Barros, el delegado presidencial en la Araucanía, que los militares ponían condiciones? ¿Qué te pareció la declaración? Mira, me pareció poco prudente. ¿Ya? Eso fue lo que me pareció. Tengo una noticia. El presidente le acaba de aceptar la renuncia a Cristian Barras, al delegado presidencial. No te lo puedo creer. Me acaba de llegar aquí, para que vean que estamos en vivo y en directo. Sí, oye, era muy poco prudente. Te voy a invitar a tomarnos un café cargado, ¿te parece? Súper. Vamos a ello. Durante el último tiempo, la estatua del general y el gobierno, sufriendo una gran variedad de cambios. Jacqueline, estamos en el café cargado. ¿Qué? Alguien puede decir que alguien lo usa políticamente. Pura y dura. Sí. Nadie sabe lo que están pidiendo. Con que van a arreglarle la pata al caballo. O sea, se sacó porque se renunció a darle la pelea a la violencia. ¿Qué opinión tienes tú? No, o sea, esa es la mía, te la doy antes porque ya la había dado. Sí. No, yo también encuentro... A mí no me gustó nada que lo sacaran, encuentro lamentable, porque creo que si había que reparar la estatua... Espérame un segundito. Sí. Por favor, córtenme el audio que están hablando ahí arriba en la sala y no escucho nada. Ya, oye, sí. Estamos en vivo, hay que ya. Oye, no, lo que decía que a mí me parece que se había que repararlo, que da la impresión que sí, porque yo vi efectivamente algunas imágenes que tenían las patas bien rotas del caballo. Podía haberse hecho ahí. Creo que la imagen, la simbología de retirar la estatua es como poner sacar bandera blanca, como rendirse ante los delincuentes. Entonces, a mí me hubiese gustado que se hubiese por lo menos intentado reparar ahí, para decir, no nos rendimos ante la delincuencia, vamos a recuperar este espacio. Sí, básicamente, puede ser que a lo mejor yo esté equivocado, todos nos podemos equivocar y a lo mejor efectivamente estaba peligrosa la estatua, había que sacarla porque se podía caer. Lo que tú quieras, pero una sección que se llama Perdón que lo diga.
en donde, fruto de la violencia que se estaba dando, esa, para serte bien sincera. ¿Sí? Sí. ¿Crees tú que Yo creo que, yo tiendo a pensar que ha sido más bien interno, si no ya habrían habido informaciones al respecto. Creo que probablemente hubo mucho de los narcos metidos en todos estos desórdenes que hubo después del 18 de octubre. Creo que habían incitaciones a la violencia, pero creo y mucho de narcotraficantes financiando esto. Te lo pregunto porque me hago cargo de las viralizaciones que se hacen en tu sector, ¿no es cierto? Que hay venezolanos, que hay un colombiano, que hay no sé qué, que hay otro gallo que dirige y que recibe plata de afuera. ¿Tú crees que no? Que este es un movimiento Sí, básicamente chileno, digamos. Yo creo que si hubiese habido alguna información de esa naturaleza ya estaría en conocimiento de la opinión pública. Es decir, con el nivel de globalización que existe hoy día, cuesta pensar que una información de esa naturaleza no se hubiese sabido. Sí, uno veía que había financiamiento, que había El temucano. Que el temucano. Y con la Cámara estaban votando un proyecto. Oye. El Zoom, que todavía estábamos recién partiendo. ¿Sabes qué? Yo creo que además si yo hubiese sido hombre, no hubiera pasado nada. Así, ¿No? ¿tú crees que hay un tema de género también? Sí. Porque ¿A qué hombre, si se está tomando una copa de vino, le dicen algo? Bueno, pero también se genera polémica. Lo mismo pasó con Alamán. En julio del 2020, me acuerdo cuando él dijo, está hablando pura. Eso fue gracioso. También le dijiste lo que dijiste es la pura y santa verdad. Sí. Y también salió. Pero que se supone que ahí no estaba, ese no fue error mío, porque se supone que a nosotros nos dicen cuando empiezan a grabar las sesiones, cuando empiezan a transmitirlas hacia afuera. Y estábamos conversando sobre eso, y no voy a decir lo que opinaron el resto. Pero doctora, usted ya no vamos a decir que es vieja en estas lides, porque es una mujer joven, pero ya tiene experiencia, sabe que hoy día el mundo de la privacidad prácticamente no existe. Pero se supone que cuidado. Sí, pero se supone que estábamos, entre 5 que estábamos ahí, si estábamos hablando del tema. Lo que pasa es que y yo termino de hablar y estaba un círculo cerrado, sí, un Zoom cerrado. Era un Zoom y lo sacan a la... Lo que pasa es que empezaron a grabar antes de que nos dijeran que estaban grabando. Unos segunditos antes que saliera la voz. Suele suceder. A ver, vamos con otra frase.
Ese respaldo político debe darlo el Congreso. Por eso nosotros le pedimos al gobierno, a nuestro gobierno, que pida estado de sitio y que sea el Parlamento el que diga al país si está dispuesto a dar el apoyo político necesario para combatir el terrorismo que se ha tomado toda la zona de nuestro territorio. Así es. ¿Sabes lo que pasa? Es que yo encuentro que en nuestro país está pasando algo que es tremendo. Hoy día nos hemos ido acostumbrando a la violencia. Es decir, esto que vemos en Plaza Italia, o lo que vemos, o que hoy día cualquier persona se considera con derecho a funar a alguien que no piensa igual, o lo que pasa en el sur, en la Araucanía. Entonces, se empieza a instalar la cultura de la violencia, del diálogo violento. Y a mí me parece que eso hay que pararlo. Y creo que para eso, y empezamos a tener lo que pasa en la Plaza Italia, que cuando no se puede controlar la violencia que es ilegítima, porque tú esa violencia no la vas a parar con un megáfono. Tienes que usar, esto es súper lo que voy a decir, yo sé que va a traer cola, pero tú tienes que usar la fuerza legítima que te entrega la democracia para poder controlar la violencia que es ilegítima. Entonces, para poder hacer eso, tú necesitas tener respaldo político. Y por lo tanto, más que el estado de sitio en sí mismo, que yo creo que es bien brutal las restricciones a la libertad, a mí lo que me interesa es que los distintos sectores digan, se mojen las patitas y digan si están dispuestos a generar el apoyo político para que la democracia se defienda. Pero eso es un mundo de fantasía, pues, Jacqueline. Pues, ¿cómo van a estar dispuestos si la presidenta de un partido se manda una declaración diciendo cómo quiere que nos le quememos todo? Pero es que yo creo que explícame cómo una persona que dice eso, ¿no es cierto? Que está jugando un juego democrático, dice eso y no pasa absolutamente nada. Porque lo acallan muy rápido. Por eso es que creo que hay que instalar el debate más fuertemente. Porque yo te aseguro que la gente que nos está escuchando probablemente no saben qué presidenta de qué partido ni qué fue exactamente lo que dijo. Porque hoy día, lamentablemente, las personas, eso no sale mucho en las noticias, o si sale en las noticias la gente no ve noticias. Y por lo tanto no se sabe mucho. Y yo creo que acá, si como país, así es como país queremos que nuestros adultos mayores tengan pensiones dignas y tenemos que hacer entre todos un esfuerzo para lograrlo, si queremos que nuestro país tenga orden, bueno, entonces tenemos que entregar los respaldos para que... Tú que eres senadora, explícame, ¿qué dicen, por ejemplo, cuando se está votando una ley contra el robo de madera? ¿Qué dicen los que votan en contra de esa ley? O sea, ¿apoyan el robo de madera o dan algún argumento legal que está mal hecha la ley? Bueno, vamos a poder conversarlo con tu próximo invitado, porque lo que dicen ahí... Permiso, sí. Mamá. Hola, está un poquito que se me cayó la silla y como usted es tan alta, yo me veo chiquitito ahí, ya. Porque lo que dicen ahí es que lo que se trata es que esta es una ley para poder reprimir a los mapuches. Y eso no es cierto. Esto es para reprimir a los que roban madera. Eso no son los mapuches, son los delincuentes. Pueden ser mapuches, pueden ser huinca o pueden ser... Pueden ser lo que sea. Entonces, pero esa discusión, como se da en el Congreso, está como súper acotada. Yo creo que hay que... Es decir, la sociedad tiene que hacerse cargo de que hoy día estamos utilizando la violencia como mecanismo de expresión, y eso no está bien, porque eso después se va atrás. Yo soy psiquiatra, se va a traspasar a otras áreas. Yo te aseguro, yo no he visto cifras, pero yo te aseguro que la violencia en las parejas jóvenes tiene que haber aumentado, porque si se usa la violencia para resolver conflictos políticos, si se usa la violencia para resolver conflictos sociales, ¿por qué no se va a usar la violencia para resolver conflictos interpersonales? Entonces, es complejo, porque se empieza a normalizar. Te quiero ampliar la noticia que te di cuando estábamos sentados en el escritorio. Salió Cristian Barra y entró Loreto Silva. ¿Qué te parece Loreto Silva? Ay, me encanta la Loreto. ¿Sí? Sí. Cuéntanos un poquito de ella. Yo la conocí a ella cuando fue subsecretaria de... Estamos hablando, querido amigo, del delegado presidencial para el conflicto de la macrozona sur. Lo que pasa, para gente que no es de Biobío ni de la Araucanía, la región del Biobío tiene la provincia de Arauco, donde está radicada, donde partió la CAM, donde hay muchos hechos de violencia, donde está Cañete, Tirúa, Contulmo, donde han habido muchos incendios. Y también está
la región de la Araucanía, con todo lo que es la provincia de Malleco, básicamente. Entonces, son dos regiones distintas que tienen que coordinarse. Entonces, por eso hay un encargado de coordinar estas dos provincias que pertenecen a dos regiones distintas. Y hoy día la Loreto yo creo que es una gran persona. ¿Sí? Yo le tengo mucho, es una mujer inteligente, con carácter. Una nominación. Sí, es compleja porque la situación allá es compleja, pero yo creo que ella es inteligente, tiene carácter. El ministro de Obras Públicas iba súper bien cuando vino el caso Catrillanca, sí. y que ahí se paró todo, pero parece que iban bastante avanzadas las conversaciones. Yo creo que por ahí tiene que seguir ese camino, ¿no? Yo creo que son ambas vías, sí, el diálogo y el control de la violencia. Bien, vamos a ir a la sección apruebo o rechazo, ya que está de moda el apruebo o el rechazo. Apruebo o rechazo, yo te doy un nombre y tú aquí sí te puedes explayar por qué aprueba o por qué rechaza. Ya. Vamos con el primero, me lo pusieron facilito. Sebastián Piñera. No, yo apruebo. Yo sé que esto a mucha gente no le gusta, pero creo que ha sido un gobierno súper difícil. La verdad es que ha sido súper difícil. Yo creo que después del estallido social, que fue súper complejo, no me gusta todo lo que pasó ni cómo se manejó todo, para ser bien sincera, pero creo que era muy difícil de resolver. Pero dividamos a Sebastián Piñera. Dividámoslo en su gestión macroeconómica, ¿no es cierto?, el tema de las vacunas, y dividámoslo en el tema orden público. En la primera parte, ¿aprueba o rechaza? En la vacuna y el tema económico, apruebo, de todas maneras. ¿Y en la orden público? No, rechazo. Rechaza, ¿ves? O sea, tiene matices. Como todo en la vida, pues, sí, luz y sombra. Es que lo que pasa es que eso es la mayor crítica que creo que se le hace. ¿Apruebas o rechazas el tercer retiro? No, lo rechazo. ¿Por qué lo pensaste? Porque se me vino a la cabeza el retiro que está planteando Lavín, que viene de los fondos de cesantía. Sí. Pero yo esperaría, porque yo creo que acá lo importante es poder entregarle plata a la gente que hoy día, a las familias que hoy día están en cuarentena, que no pueden salir a trabajar. Entonces yo esperaría ver cuáles son las medidas del gobierno y cómo las puede implementar, porque yo creo que lo más importante hoy día es que este gobierno ojalá termine con una reforma de pensiones que aumente las pensiones a las personas que han dado su vida trabajando por este país. Bueno, el gobierno, dentro de las medidas que ha tirado, ha dicho que, le escuché al ministro hoy día en la mañana, decir que es fundamental aprobar la reforma de pensiones, porque con eso le aumenta el tiro las pensiones a varios millones de personas, y eso es una ayuda permanente todos los meses, no un bono por una sola vez. Y ahí estamos, durmiendo. No, yo creo que vamos a... Ya se terminó la etapa prelegislativa y ahora vamos a empezar a discutir al fondo. Yo espero... ¿Tú crees que se va a aprobar? Yo espero. Es decir, yo sinceramente tenemos muchos puntos de encuentro con la oposición. Es decir, todos queremos que las pensiones suban, no solo a la gente a futuro, sino también los que hoy día están pensionados. Yo no entiendo una cosa. La gran diferencia, digámoslo, por qué no se han puesto de acuerdo, es por el famoso 6%. Así es. Que la oposición quiere que vaya todo a este fondo... A reparto. Y el gobierno le dice 3 a la cuenta personal y 3 a reparto. Las encuestas dicen que la mayoría de la gente quiere que vaya el 6% a la cuenta personal. Entonces, son populares para algunas cosas, o sea, se guían por las encuestas para algunas cosas y para otras parece que la ideología es más fuerte, ¿o no? Así es. Por eso es que yo creo, acá lo importante es, la gente, yo creo que es importante como cultura que el esfuerzo personal de alguna manera también reditúe en mi bienestar. Por eso es que nosotros creemos que ese 6% no puede ir todo a solidaridad. Algo tiene que quedar en mi cuenta, porque yo he ahorrado. Entonces, pero para poder subir las pensiones hoy día, el gobierno está dispuesto a meterse la mano en el bolsillo, que es la gran diferencia que había hace un año atrás. Entonces, y ahí completamos el monto, por decirlo de alguna manera, y podemos subirle la pensión a esa gente de clase media que antes no le tocaba nada. Seguimos con el apruebo o rechazo. Joaquín Lavín. ¿Tú creías que iba a ser fácil esto? No, esto no es fácil. Mira, ahí está. El café cargado no es fácil. Sí. ¿Ah? No, Joaquín Lavín apruebo.
Pero no sé si vote por él. Pero ¿Ah? No sé si vote por él, pero... Aprueba, pero no sabe si vote por él. Es como la contradicción, contra el aborto, pero no de la pena de muerte. ¿Cómo eso? No, porque lo que pasa es que yo lo conozco a Joaquín, lo conozco la vida entera. Cuando yo fui alcaldesa de Concepción, él también fue alcalde de Las Condes. Y por lo tanto, creo que es una buena persona y un gran alcalde. Sí. Pero en términos de... Por lo tanto, apruebo con su gestión como alcalde. Y creo que tiene toda esta vinculación con la integración social que creo que es necesaria en el país. Te lo leí hoy día en una entrevista que diste en La Tercera de hoy día. Pero no sé si lo apruebo como candidato presidencial. ¿Y quién es tu candidato presidencial? Yo creo que, por eso creo que es importante las primarias en el sector, porque creo que tienen que desplegar su liderazgo. Hay dos. De tu partido está Joaquín Lavín y está... Es que hay que darle la oportunidad que demuestre. Evelyn Matei, ya no eres presidenta de partido, ya puedes decir que eres tu candidato. No, porque todavía no lo tengo definido, A ver, pero te lo voy a plantear distinto. ¿Te sientes más cercana a la Evelyn Matei que a Joaquín Lavín? Me siento cercana a ambos, me siento cercana a ambos. Lo que pasa es que yo creo que hay que ver cómo se despliegan las cosas, ¿eh? Pero a mí sí me interesa que finalmente, lo más probable, porque la oposición no tiene hoy día un candidato presidencial claro, por lo tanto, quien gane las primarias de nuestro sector, es muy probable que sea el próximo presidente de Chile, es decir, tiene altas posibilidades. Y por lo tanto sí me interesa que quien nos represente de verdad vaya a efectivamente enfrentar la delincuencia, que no vaya a ceder a la izquierda populista. Y entre Joaquín Lavín, Evelyn Matei, Desbordes, Sichel y Briones, ¿quién crees que puede enfrentar mejor todo eso que estás diciendo? Es que por eso es que creo que tienen que haber primarias, porque son distintas facetas de un mismo conglomerado. O sea, te tienes que informar mejor. Me tienen que conquistar. Te tienen que informar mejor qué proponen los candidatos. Sí, me tienen que... ¿Le creen usted? Yo no le creo nada. Esta parte no le creí nada. Esta parte paso. Oye, pero hay que dejar que se desplieguen, Pero mira, si no es solo a mí, si lo que pasa es que yo conozco mucha gente que no está convencida por quién votar, entonces tienen que hablarle también a nuestro sector. Si nosotros vamos, es decir, quienes estamos más vinculados a la política somos quienes vamos a tener que salir a hacer campaña después. Entonces tenemos que creer en el candidato que vamos a promocionar. Lo que pasa es que la mayoría de los candidatos se ha mandado algunas frasecitas que a uno lo descoordinan. Yo no sé lo que es ser bacheletista, lancista, no sé lo que es ser socialdemócrata en la derecha. Son frases que ha usado Lavín a lo mejor para posicionarse. Entonces, claro, Lavín ha hecho una tremenda gestión como alcalde y de hecho está primero en la encuesta, que duda cabe. Pero esas cosas como que uno... Pero yo creo que hay que darla, por eso creo que fueron las primarias del sector, porque me parece que es una oportunidad. ¿Votarías por alguien fuera del sector, o sea, que viene de otro sector como Sichel, por ejemplo? Yo en general soy militante disciplinada, por lo tanto mis opciones están dentro de lo que es mi partido. O sea, ¿no votarías por Lavín? Y la otra militante en la UDI... Dije hoy día no votaría. ¿Pero viste cómo te llegaste sola a la respuesta? Ya, por último te voy a hacer una pregunta que no tiene que ver con política propiamente tal, pero ¿apruebas o rechazas a Jimena Chong? ¿Sabes qué? No sé, porque le he visto, no podría... ¿Te puedes playar aquí? Sí, no podría decírtelo. Yo hay situaciones en las que he sido bastante crítica de algunos fallos, pero no tengo todos los antecedentes. Y he visto otros en las que ha sido bastante... ¿Asertiva? Sí. He visto de las dos cosas. Entonces, me cuesta, la verdad, me cuesta generar una opinión tan personal de alguien con un juicio tan categórico. Pero ya te voy a llevar por otro camino. A mí lo que no me gusta son los fiscales. ¿Te gusta que una fiscal, ¿no? Ella es fiscal. Sí, es fiscal. ¿Te gusta que una fiscal participe partidariamente en las redes sociales de alguna forma? No me gusta. No me gusta porque... ¿No te genera una sensación de no imparcialidad en su quehacer? Sí, creo que falta de... que puede llegar a ser falta de prudencia, porque muchas de las situaciones pueden teñirse con eso, o pueden ser prejuiciadas, uno puede prejuiciarse a raíz de esos comentarios que se dijo. Yo creo que en general los fiscales debieran ser bastante menos participativos de políticas contingentes para dar cierta certeza de la ecuanimidad del Poder Judicial.
Bueno, quiero invitarlo que tenemos una comunidad en Facebook, que estamos saliendo en Facebook Live, tengo que pronunciarlo bien, y ahí usted puede ir poniendo sus opiniones que van a ir apareciendo en pantalla, así que aquí es sin censura, la única censura obviamente el respeto del lenguaje que no se está usando en la franja política, que ya vamos a hablar de eso porque nos vamos a tener que ir luego a la franja política, una vergüenza me parece la franja política, una expropiación a los canales de televisión para no decir nada y decir cosas incluso que atentan contra la ley, como alegrarse de la muerte del presidente de la República, independientemente que uno le pueda hacer crítica, me parece... Pero corresponde. Y hay alguien que dice, apaguen la tele en la franja, pelean por los minutos y dice apaguen la tele, es una cosa de loco. Vamos a tener que irnos ya... En 20 segundos nos vamos a la franja. No, pero yo creo que es bueno que haya franja porque son tantos candidatos y tantas elecciones que la gente no entiende nada. Vamos a estar a la vuelta con Aucán Wilcamán, no se mueve de nuestra sintonía, vamos a ir a la franja. Es buena la franja, sí, pero ya los políticos están financiados por el Estado, entonces ¿por qué los canales tenemos que financiar a los políticos? Vamos a la franja y regresamos con su programa Café Cargado. Café Cargado. Muy bien, ya estamos de vuelta. Señor director, ¿sería tan amable de ponerme de nuevo la franja que no entendí una parte? Yo encuentro que hay políticas malas y la política esta de esta franja. Porque está bien, necesitamos que la gente vote informada y la verdad que con la cantidad de elecciones que tenemos, la cantidad de candidatos, es muy difícil informarse. Pero de esta forma, con un segundo por candidato, no creo que sirva mucho, es mi humilde opinión. Vamos con nuestro siguiente invitado. Esa es mi cámara, muy bien. Nuestro invitado, el próximo invitado es líder mapuche, actualmente huerquén, vocero y encargado de las relaciones internacionales del Consejo de Todas las Tierras. Además es candidato a gobernador por la Araucanía. Tengo el agrado de presentarles a Aucán Wilcamán. ¿Cómo está, Aucán? Gracias por aceptar esta invitación. Estoy bien, Checho, yo muy bien. ¿Y usted cómo está? Y gracias por invitarme. Aquí estamos con la senadora Jacqueline Van Riesenberger también, para hacer el contrapunto. ¿Cómo está, senadora? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está, senadora? Vamos a ver si podemos poner de acuerdo algunas posiciones. Tanta falta que le hace a Chile que nos pongamos de acuerdo en algunas cosas. Antes de eso, lo quiero invitar a que veamos todos esta nota y volvemos con Aucán. Café Cargado. La Araucanía cobran relevancia cada vez que se notifican hechos ligados a la violencia en las carreteras. Violencia contra civiles. ¡Es el paso que me dice que me va a detener! ¡Y está pasado alcohol! Violencia contra policías. Pero también violencia contra el pueblo mapuche. Ataque cruzado que lleva años de desarrollo y que ningún gobierno ha sido capaz de abordar de fondo y en busca de verdaderas soluciones pacíficas. Una quema de vehículos o inmuebles no vale más que una vida humana como la de Camilo Catrillanca o el matrimonio Luxinker-Macay. Nombres de víctimas que se suman a cientos de hombres y mujeres que murieron a causa de un enfrentamiento. Otra de las aristas es la criminalización de la causa mapuche. Son grupos aislados. ¿De qué lado están los que atacan y a quiénes están efectivamente representando? Lo cierto es que la víctima también parece ser la demanda, que queda en segundo plano cuando se discute sobre la seguridad de las carreteras o las terribles consecuencias de un enfrentamiento. Entonces, ¿qué es lo que viene? Café Cargado. Lo más objetivo posible con esta nota, poniendo toda la violencia que existe. Los hechos violentos, Aucán, son objetivos. Ahí están las imágenes. Podemos darle la mirada que queramos.
es una escalada que afecta a todos los sectores. Entonces, a tu juicio, ¿cuál es la razón de que esté sucediendo esto de la forma que ya prácticamente nadie lo está soportando? Checho, efectivamente, los hechos dan cuenta que hay alta violencia en la Araucanía o Guay Mapuche. En ese sentido, la violencia ha tenido cabida permanente por la ausencia de diálogo, porque ningún mandatario ha tenido la voluntad política para abordar las cuestiones históricas que originan las actuales tensiones y controversias en la Araucanía. Y eso está relacionado con la misma acción del Estado, en definitiva con lo que se conoce como la pacificación de la Araucanía, en donde se cometen 3 hechos consecutivos y que están en completa impunidad. Me refiero al crimen de genocidio cometido en contra del pueblo mapuche, la toma, confiscación y ocupación de sus territorios y el daño cultural, material e intangible de la cultura mapuche. Estas 3 cuestiones son las causas de las actuales tensiones y controversias que vive la Araucanía. Mientras no se aborden, Checho, estas 3 cuestiones, simplemente la política pública, ni la policía, ni los militares, ni anuncio de nuevos gobiernos va a resolver las actuales tensiones y controversias en la Araucanía. Pero Aucán, diste 3 elementos básicos: el despojo de las tierras. Las tierras de alguna forma se han ido entregando, negociando, como hay títulos de merced, como hay otros propietarios que no tienen nada que ver con la pacificación y que compraron a terceras, cuartas personas. Los estados han ido tratando de entregarle tierras, por otro lado, al pueblo mapuche. Ahí hay una arista que lleva un camino. El despojo de la nación mapuche, como dices tú, ¿de qué forma crees tú que se puede solucionar? ¿Tú crees que es posible crear un Chile dentro de otro Chile? Checho, hay 2 cuestiones que es importante señalar sobre este asunto de Chile, sobre otro Chile o dentro de Chile. El derecho internacional, del cual yo fui legislador de 2 normas de derecho internacional, tanto en Naciones Unidas como en la Organización de Estados Americanos, ofrecen 3 posibilidades en materia de tierra: la restitución de tierra, la reparación de la tierra, y en otro caso la indemnización cuando esto no sea posible. Y estas 3 posibilidades están discutidas y consensuadas en el mundo internacional y de parte de los propios pueblos indígenas y de los mapuches en particular. Y esa posibilidad se ha desahuciado. Se refiere... ¿Quién la ha desahuciado? Porque se ha avanzado en ese camino, o sea, se han entregado la CONADI, se han entregado muchas tierras. Entonces, ¿por qué dices tú estás desahuciado? ¿Qué ha pasado con esas tierras que se han entregado? Checho, hay que distinguir claramente que lo que hace CONADI es compra y venta de tierra, exactamente como se comprara tomate en la feria. Aquí yo estoy hablando de derechos, que es completamente distinta. Por eso hay que hacer la distinción tanto política, histórica y jurídica, y en materia de derecho patrimonial. Por lo tanto, yo estoy hablando del patrimonio territorial mapuche del cual fue objeto y señalé las posibilidades. Ahora, CONADI es compra y venta de tierra, que sin duda hay un avance, no se puede desconocer. Sin embargo, eso es insuficiente porque tiene el procedimiento, es completamente limitado, restringido. Ahora, en relación de crear un Chile dentro de otro Chile, Checho, el mundo ha llegado a un consenso internacional. El 13 de septiembre del 2007, 190 como legislador del derecho internacional
pueblos indígenas tienen de Y yo me imagino que los telespectadores también quieren entender, ya tener otro presidente, otro gobernante, otro ministerio, otra economía. Eso es lo que pretenden, esa es la única forma de llegar a la paz, porque yo no veo factible una posibilidad como esa. Partir Chile en dos es como hay que buscar algún arreglo como lo han hecho otros países, pero tener plena independencia, o sea que ustedes no tengan poderes del Estado distintos al Estado chileno. Yo veo que es un tema demasiado complejo. ¿Tú crees que eso es factible? Checho, no extrememos las cosas, no lo pongamos las cosas en los extremos. No, por eso explícame. En segundo lugar, quiero subrayar con mucho énfasis, yo lo que he hecho referencia es derecho internacional. El derecho internacional no va a crear una norma para crear más conflicto en el mundo. El derecho internacional crea normas, establece normas en base al principio de la autodeterminación, a buscar soluciones aceptables en el mundo contemporáneo. En ese sentido, entonces, el derecho internacional es restablecer la paz creando sistema de gobierno en el territorio mapuche que debe estar basado en el derecho internacional, y eso puede tener muchas formas, alrededor del Estado, fuera del Estado y también en cooperación con el Estado. Por lo tanto, ese derecho ya es un derecho adquirido, Checho. No es que estoy inventando, por lo tanto ahora lo que viene es cómo nos ponemos de acuerdo entre mapuche y no mapuche para llegar a un entendimiento institucional. Sí, pero por eso que te preguntaba. Institucional debe... Sí, yo te lo estoy preguntando en buena onda, o sea, quiero entenderlo porque quiero entender cuál sería la figura que tú ves. Es cierto que la autodeterminación de los pueblos en lo que se refiere a materias mapuche, a tener escuelas donde se siga enseñando el idioma, a poder tomar determinaciones dentro de un determinado territorio, pero tiene que haber una autoridad central. No me imagino yo, por eso que te lo pido que me lo expliques como tú te lo imaginas. ¿Cómo crees tú que sería la solución para encontrar finalmente la paz que todos queremos? Yo creo que el pueblo mapuche quiere la paz, los huincas, como le llaman ustedes, o sea, el resto, que no es mapuche, también quiere la paz. La gente ya vive aterrada con la delincuencia, con lo que está pasando, que no creo que sea todo del pueblo mapuche, que habrán mapuche reivindicando mediante la violencia su cuento es una cosa, pero que ahí también hay narcotráfico, hay delincuencia pura. Por eso que te pido que me explique para poder entender, no te lo estoy haciendo como una crítica, quiero entender qué es realmente lo que quieren ustedes para poder encontrar la paz. Ya señalé que una condición previa es abordar las tres cuestiones que he señalado: el crimen de genocidio, el asunto de tierra y territorio que fue tomado y confiscado y el daño cultural. Ahora, eso es en materia de la relación institucional con el Estado chileno. Ahora, en materia del derecho de autodeterminación, los mapuche nos proponemos a formar un gobierno propio en lo que hoy día se llama macro zona sur, con un estatuto propio o con una constitución política, como quiera llamarle, porque tiene que tener un orden, una reglamentación. ¿Cuál va a ser la figura? Eso es a discutir los propios mapuches, porque el derecho a libre determinación somos los mapuches titulares, no lo vamos a poner en consideración con otro. Es la única manera de establecer una relación firme y duradera entre el Estado chileno y el pueblo mapuche, estableciendo dos instituciones, marcando la frontera para las relaciones institucionales, estableciendo ámbito de entendimiento, ámbito de cooperación, ámbito de
cooperación recíproca y ámbito de cuestiones exclusivas y excluyentes que abordan las cuestiones mapuche al interior de su comunidad. Jacqueline. Sí, hola, Aucanto, Jacqueline Manriselbergue por acá. Bueno, yo soy senadora por la región del Biobío, que representa al cono sur de la provincia de Arauco, donde hay hartos hechos de violencia, es decir, está Cañete, Tirúa, Contulmo, Curanilahue, que es zona donde han habido muchos hechos de violencia, todo lo que es el lago Yeuyeu, el lago Lanalhue. Y yo entiendo y conozco mucha gente de comunidades mapuche. De hecho, llevamos en Tirúa candidatos que son de comunidades mapuche. Pero a mí me cuesta entender. Primero me cuesta entender lo que plantea Aucán, es decir, cómo se lleva a la práctica, qué es lo que es esta... Claro. Porque este genocidio, ok, si los españoles llegaron a Chile, y efectivamente no solo en la Araucanía, sino que en todas partes, y como se hizo en todos los países, llegaron a conquistar y hubo guerras, y esas guerras tuvieron resultados. Entonces, pero me cuesta entender cómo puede haber un entendimiento si es que con el nivel de violencia que hay, porque en la zona yo conozco también la región de la Araucanía, pero puedo hablar con mayor propiedad de la provincia de Arauco. Hay gente mapuche que vive en Cañete y gente que no es mapuche. Y yo te aseguro que gente mapuche también se sienten chilenos. Entonces sienten que son parte de este país también. Entonces, y muchos de ellos están en completo desacuerdo con los hechos de violencia que se están dando, y muchos de ellos también dicen que esa violencia se financia a través del robo de la madera y en muchos casos también con tráfico de armas. Entonces, a mí me parece que hay que separar las dos cosas. Y yo lo que no he visto es una condena de algunos sectores, una condena real a esa violencia que creo que le hace tan mal a toda esa zona. ¿Qué opinión tienes tú, Aucán, sobre la violencia? Claro que sí. Claro que hay que separar las cosas, senadora, hay que separar las cosas. Porque usted mezcla violencia con el sentido de autodefinición, de nacionalidad. ¿No? Cuando usted dice que hay mapuche que se sienten chilenos, no hay duda que así sea, porque el colonialismo, la domesticación y la chilenización como acto forzado lleva 2 siglos y 140 años en la Araucanía. Entonces, creo que no puede afirmarse de esa manera cuando un pueblo ha sido objeto de domesticación, de chilenización y de colonialismo. Y cuando yo hablo del genocidio, estoy hablando del acto cometido en la era de la pacificación de Araucanía. No he hecho referencia en ningún momento de lo que sería la era colonial hispana. Estoy hablando de la relación estatal chilena. Y en ese sentido creo que la violencia es otro asunto, y sin duda que la violencia, nadie puede avalar la violencia. Nadie podría estar de acuerdo con la violencia. Y yo trabajo por el respeto y la promoción de los derechos humanos del pueblo mapuche. No podría ser un pro violencia. Ese es mi compromiso, porque mis actos se guían sobre la consecución de los derechos negado, conculcado, prescrito por el Estado chileno. Por lo tanto, eso no tiene relación con la violencia. Ahora, pero, Aucán, sin duda... Aucán, y que no nos quedemos las palabras, por eso, para poder entender con ejemplo. ¿Qué opinión tienes tú de la quema de la pareja Lusinger? A mí me parece un hecho verdaderamente atroz de lo que ha sucedido, y habría que ver qué le parece a usted, Checho, los 70.000 mapuche que se masacraron desde Cornelio Saavedra al general Manuel Baquedano, en donde los informes de los militares dicen que hoy día matamos a 100 mapuche en Angol, hoy día matamos a 200 en Huequén, 300 en Lumaco, 500 en Ercilla, 200 en Chihuahue, 400 en Adencul, que es el genocidio al que yo hago referencia. Mire, ustedes, aquí tengo en mis manos, se lo voy a exhibir, el libro del veterano de las 3 guerras. Sí. ¿Ya? Si una persona ilustrada lee esto, verdaderamente
tendría que hablar de otra manera. Y por eso yo hablo del genocidio, que es la primera cuestión que se debe abordar. ¿Y cómo lo propongo yo, Checho, o senadora? Senadora, yo propongo la idea de formar una comisión de esclarecimiento histórico. Una comisión estilo Rettig, estilo Comisión Bales. Y eso no es nuevo. En América Latina han habido muchas comisiones cuando hay opiniones encontradas sobre la historia, el derecho y los actos de distinta naturaleza. Eso nos podría llevar a la verdad. Mientras no tengamos un estándar de la verdad, cada gobernante tendrá su propia versión de la verdad. Cada intendente y cada ministro tendrá su propio estándar de la verdad. En ese sentido, entonces, necesitamos un estándar de la verdad. Y ese estándar de la verdad nos encamina hacia una paz firme y duradera, a una reconciliación. Y esa es la primera condición. No es nominar más encargado de la zona macrosur de seguridad, como lo que sucedió hoy, que termina renunciando un señor por distintas apreciaciones, porque la región necesita diálogo y paz, pero previo, la verdad como condición previa. Legítima pueden ser todas tus apreciaciones, Aucán. El tema es que tenemos una cosa de corto plazo y tenemos un problema de largo plazo. El problema que tú estás señalando es un problema que lleva años. El problema de la violencia actual es actual. Tenemos que buscar un camino para solucionar el problema de fondo, pero también solucionar el problema que la gente no puede vivir en paz. A la vuelta vamos a conversar de eso. No se mueve nuestra sintonía, hacemos un corte y regresamos. Estamos en Café Cargado. Ahora usted puede proteger su seguridad y la de su familia, no importa dónde se encuentre, por medio del botón de emergencia móvil Tepillé. Por medio de este dispositivo puede activar un servicio personal de respuesta a emergencia que le conectará 24/7 a un operador de seguridad, Tepillé, el cual gestionará la ayuda policial o médica que necesite de manera rápida, eficaz y segura. Con el nuevo botón de emergencia Tepillé, siéntase protegido. A ver, déjeme ver si me funciona a mí. Aprieto este botón aquí, así de fácil, mire. Vamos a ver, esto es correr riesgo, hacer algo así en directo. ¿Está funcionando? Centro de Tepillé, don Sergio, ¿cuál es su emergencia? Afortunadamente no tengo ninguna emergencia, muchas gracias por contestarme rápidamente. Estábamos probando este botoncito que usted lo anda trayendo en el bolsillo, es del porte de un llavero. Muchas gracias, muy amable. De nada, don Sergio, hasta luego, que esté muy bien. Conozca esto y mucho más en www.tepillé.cl. Seguimos conversando con la senadora Jacqueline Van Riesenberg y Aucán Wilcaman, que todavía está por ahí, Aucán. Por acá estoy, Checho, por acá estoy. Oye, me parece súper interesante tu planteamiento porque vamos despejando realmente el problema además que tiene el pueblo mapuche es que como su organización es tribal, son muchos loncos y yo he hablado con muchos loncos, unos quieren una cosa, otros quieren integrarse mejor, otros quieren más oportunidades. ¿Quién, Aucán, con quién se puede conversar? ¿Quién representa fielmente lo que quiere el pueblo mapuche? Porque ¿estás de acuerdo conmigo que son muchas las voces y son grupos distintos? Hay algunos que quieren integrarse o que se han integrado plenamente al país, se sienten chilenos, quieren desarrollarse como chilenos, hay otros que no. Entonces, ¿con quién se conversa? ¿Quién es el interlocutor válido para poder sentarse a conversar? Checho, efectivamente hay diversas opiniones en el pueblo mapuche y es normal que así sea, porque sería absurdo pensar con que solamente haya una opinión en el caso del pueblo mapuche. Ahora, ¿cuál es posible sentarse a dialogar con el pueblo mapuche? Claro que sí. Y dos elementos. En la historia se demuestra que los españoles dialogaron por 2 siglos con el pueblo mapuche cuando hay un diálogo de buena fe. Y el propio Estado dialogó en el último parlamento en el mes de enero del 1825. En definitiva, el último parlamento en donde cuando el diálogo es de buena fe y de interés común, todos estamos dispuestos y nadie cuestiona de los mapuches
y no hay dos opiniones sobre los parlamentos. Hoy el problema, Checho, es que el diálogo es bajo la figura del clientelismo, de mantener una relación de statu quo, de clientelismo con un gobierno y con el otro, tomando la temática mapuche para enfrentarlo al próximo gobierno y ningún diálogo de buena fe. No hay un tema común, no hay una agenda común para abordar. De mi lado he propuesto una agenda común para dialogar y en ese sentido del lado del gobierno no hay una agenda común. Mientras no haya una agenda común de interés recíproco y de buena fe, evidentemente que no va a haber un diálogo, porque hay una larga experiencia en donde los mapuches se les ha faltado sus compromisos de manera pública y lo han faltado los propios jefes de Estado, los ministros, los intendentes. No es aquí cualquier persona, no es el pueblo chileno el que ha faltado, son las autoridades estatales, el jefe de Estado, la jefa de Estado. Se han comprometido con el pueblo mapuche y han desahuciado sus propios compromisos. Entonces, ¿cómo pueden invitar a posterior? Si vemos una agenda clara y de buena fe, yo como Aucán Wilcamán voy a invitar a todos a dialogar. Hasta el momento yo llevo 30 años en esta temática y prácticamente no me ha incluido en ningún diálogo porque todos han tenido sus propios propósitos al margen de buscar una solución. Aucán, tú estuviste reunido con el general Marcelo Núñez, el jefe de la zona, y tengo entendido que fue una reunión muy cordial, que te hizo pasar, que te mostró el regimiento. Con esa cordialidad, ¿tú crees que es posible llegar a ciertos acuerdos? Claro que sí. Y el general, hemos hablado de dos cuestiones. Hemos hablado de la posición que tuvo el general Bernardo O'Higgins con los mapuches, en donde reconoce independencia, y yo le planteé a él que la doctrina militar no se podría apartar de ese pensamiento del general O'Higgins y de San Martín como vecino, que cada vez que venía a Chile le pedía permiso a los mapuche pehuenche para pasar en su territorio. Hay actas de compromisos, por lo tanto eso es muy importante. Y el general en la Araucanía, tenemos incluso una conversación pendiente para seguir dialogando y creo que vamos a llegar a pasos importantes de buscar fórmula de entendimiento, porque el ejército puede contribuir a la búsqueda, por un lado, a la verdad, a la pacificación de Araucanía y ahora en contribuir a un ambiente de evitar las tensiones y la controversia innecesaria que crea la clase política chilena. A propósito del ejército, Aucán, hay miles de personas que están viviendo terror en la Araucanía, que no sabe si al otro día sus casas van a estar incendiadas o no, que no sabe si su iglesia va a estar incendiada o no, que no sabe si sus camiones, sus cosechas van a estar bien. Hay proposiciones de estado de sitio. La senadora Jacqueline Van Riesenbergher, para el tema del momento, porque el problema que tú planteas es un problema de larga data y que hay que ponerle atención, hay que buscar una solución definitiva. Pero el problema de la violencia, que tú has dicho aquí, que no estás por el camino de la violencia, ¿cómo se soluciona? ¿Se soluciona con una declaración de estado de sitio en la Araucanía, crees tú? La declaración de estado de sitio en la Araucanía va a continuar aumentando las tensiones y controversias. Sería un acto irresponsable desde el punto de vista político, porque en definitiva representaría una amenaza al derecho del pueblo mapuche a vivir en paz, a la transgresión del derecho internacional. Pero, o sea, ¿es el pueblo mapuche el que está haciendo la violencia? El país quedaría muy mal, Checho, a nivel internacional. ¿Por qué tú dices que sería una agresión contra el pueblo mapuche? ¿Es una agresión contra el narcotráfico, contra los delincuentes? Tú mismo has dicho que el pueblo mapuche está por otro camino. ¿O tú crees que es el pueblo mapuche el que está incendiando y quemando y atentando contra la gente? No, en definitiva, lo que se busca que participen los militares, como decía el propio presidente de la República y el ministro del Interior, que patrullara al interior de las comunidades mapuche. Y el general aquí en Temuco me ha dicho que no van a patrullar y que me parece muy bien esa posición, porque es un acto de contribución a la paz. En definitiva, prácticamente la militarización
al interior del territorio mapuche, porque aquí la Araucanía es territorio mapuche. Si alguien piensa que es territorio de otro y del Estado de Chile, está omitiendo la historia, está dando una versión limitada, parcial, sesgada, lamentablemente. El Guay Mapuche Checho es un territorio culturalmente construido, y ese territorio culturalmente construido es la casa de los mapuches, y se vería amenazado de que incursionen al interior, porque se revive lo que es la experiencia del genocidio en la pacificación de la Araucanía. Ahora, ¿cuál es la manera? Aucán, vamos pimponeando para que pueda participar todo. Jacqueline. No, a mí me cuesta entender esto que se plantea, porque yo separo lo que es la problemática del pueblo mapuche de lo que son los actos de violencia. Yo creo que son cosas distintas. Es decir, cuando yo veo en las redes sociales a esas personas con verdaderos grupos guerrilleros, con armamento pesado, con ropa como media paramilitar, que se ufanan en las redes sociales, que apuntan con metralletas, eso no tiene nada que ver con las reivindicaciones de las comunidades mapuche. Yo entiendo lo que dice, que uno pueda revisar la historia para poner cada cosa en su sitio, porque efectivamente la historia normalmente la escriben los que ganan. Entonces, yo eso lo entiendo y yo lo puedo compartir, ¿ah? y creo que ahí hay un punto de entendimiento, pero a mí me parece que hoy día, no sé, en Temuco, ponte tú, para salir de la región, hay campos que son agrícolas, que gente que no llegó ahí a quitárselo a nadie, que lo compró y que hoy día le están cobrando peaje bajo amenaza de que le van a quemar las casas o las cosechas. Entonces, yo encuentro y comparto que meter militares dentro de las comunidades es una cosa que efectivamente podría ser muy brutal. Pero a mí me parece que cuando a los carabineros les disparan con armamento pesado, o a los PDI le disparan con armamento pesado, me parece que el patrullaje conjunto que ayuda en las vías, en las calles, en las carreteras, para que no le disparen a los camiones que la otra vez hirieron a una niñita, me parece que eso no tiene nada que ver con la problemática del pueblo mapuche. Entonces, yo lo que decía, el estado de sitio lo planteaba como una manera de obligar al Parlamento a pronunciarse de que ese tipo de violencia que sea francamente condenada, que el robo de la madera sea condenado, que el narcotráfico sea condenado, que la violencia sea condenada más como una forma de solución de los problemas que legítimamente pueden existir. Aucán, cortito porque vamos a ir a un clip de... Sí. Senadora, usted dice que no comprende muchas cosas. Sin embargo, yo lo comprendo a usted, porque la clase política chilena, la temática mapuche no es su temática. Y no es su temática simplemente porque se ha omitido una responsabilidad histórica y actual. Porque mucho de la clase política chilena tiene conflicto de intereses patrimoniales en el Guay Mapuche o en la Araucanía. Y es comprensible, pero no podemos de esa manera omitir el origen del conflicto que hay en la Araucanía. El conflicto fue creado por el Estado y una manera práctica, senadora, sería formando una comisión de esclarecimiento con un mandato claro, que esclarezca qué sucedió. Con ese estándar de la verdad podemos conversar todo, quien sea, mapuche o no mapuche, huinca o mapuche. Y cuando yo hablo de un esclarecimiento, no estoy revisando la propiedad de nadie, estoy revisando la historia con un mandato claro, en tiempo y qué asunto esclarecer. ¿Y qué pasa con la gente que honestamente fue y compró un terreno y pagó por ese terreno muchos años después, que no tiene nada que ver con ese conflicto? ¿Qué hacemos con esa gente? ¿Las despojamos de sus tierras? Yo señalé, Checho, que el derecho internacional nos ofrece 3 directrices y principios: reparación, restitución y cuando ello no sea posible, una indemnización. No estamos planteando de expulsar a nadie. La expulsión a nadie sería un acto contrario a los chilenos. El derecho de autodeterminación no es negar al derecho de otro, es una forma de convivencia aceptable.
pero no puede continuar el colonialismo, la domesticación, la chilenización, decir que somos todos iguales. ¿Cómo vamos a ser todos iguales, Checho y senadora? Yo le hablara ahora de ambos, no me entenderían. Y yo le hablara de las cuestiones de mi cultura, cómo operan, no lo entenderían. En definitiva, estoy hablando que la negación que ha hecho el Estado chileno con el pueblo mapuche no solamente nos ha hecho un daño a nosotros los mapuches, sino le ha hecho un daño al pueblo chileno y a los mapuches en particular. Pero aquí tiene responsabilidad la clase política chilena. Ya dije, formar una comisión de la verdad, comisión de esclarecimiento histórico, y a partir de ese estándar nos entendemos y caminamos el futuro. Pero los mapuches, esos mismos políticos que tú criticas han hecho finalmente, vamos a hacer una constitución donde la voz del pueblo mapuche va a estar presente. De hecho, tienen cupos especiales para esta nueva constitución. Ese también puede ser un camino que no lo habían tenido y que hoy día lo tienen. Bueno, yo quiero contarles que los empresarios plantean que erradicar la violencia es imperativo para avanzar en acciones que traigan la paz social y el progreso a la macro zona sur. Vamos a ver las propuestas en esta cápsula que nos trae la CPC y seguimos conversando. Sin embargo, creo que está súper bien intencionado en el camino que él quiere seguir. Vamos a ver si ese camino satisface o no al pueblo mapuche, porque la verdad, vuelvo a repetir, Aucán, con todo el respeto, tú eres una voz dentro del pueblo mapuche. De hecho, tú te has presentado a elecciones, ahora te vas a presentar como gobernador también, y esa es la representatividad. Pero lamentablemente en democracia uno dice, bueno, esta es la persona que nos representa, este es el que lleva la voz sobre nosotros. Yo, al igual como te he escuchado con mucho respeto a ti, también he escuchado a muchos otros loncos y gente dirigente del pueblo mapuche, y la verdad que está desde las personas que quieren instaurar un Chile dentro de otro Chile, a otros que quieren, no sé, pues más oportunidades de desarrollo, efectivamente mantener las tradiciones, etcétera, etcétera. Por eso que el problema no es fácil, no es de fácil solución. Mientras tanto, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos mientras tanto para poder vivir en paz mientras encontramos una solución, Aucán? Bueno, Checho, yo leí detenidamente esas recomendaciones, 40 y tantas recomendaciones de la CPC. Creo que es un esfuerzo importante, pero debió haberse actualizado porque está fuera de tiempo y hay como 10 recomendaciones que están fuera de tiempo. A la vez repite muchas que en aquella comisión presidencial del gobierno de la señora Bachelet, en donde estuvo el obispo Héctor Vargas, pero también tenemos, Checho, más de 120 recomendaciones de los órganos internacionales que nos han visitado en Chile. 4 relatores sobre pueblo indígena han venido a Chile. El relator especial de Naciones Unidas sobre sistema democrático y terrorismo recomendó 32 medidas para el gobierno del primer gobierno del presidente Sebastián Piñera. De esos 32 no se implementó ninguno, pero no solo él, la señora Bachelet tampoco implementó ninguno. Entonces, prácticamente, ¿con qué instrumento nos quedamos para trabajar? Yo he planteado una necesidad que sea aquellos instrumentos, recomendaciones de la comunidad internacional para que no sea entendido que una u otra parte está tomando la decisión. Entendido que la comunidad internacional lo hace con los mejores propósitos, más allá de la tendencia de uno y de otro. Y ahí tenemos más de 100 recomendaciones que no se le ha dado ningún uso. Ningún gobierno, no este gobierno, los gobiernos anteriores de la misma manera. Aucán, tenemos que hacer una pequeña pausa. Hemos sabido que tú estás presentándote como candidato a gobernador de la zona. Ahí hay una forma de medir también qué apoyo tienes tú en lo que tú planteas. También es una forma de saber cuánta gente te apoya al respecto. A la vuelta de la pausa te voy a pedir que nos cuente si fueses elegido gobernador. ¿Qué harías tú en ese caso? Vamos a hacer un corte, no se mueve nuestra sintonía, volvemos de inmediato.
Estamos en Café Cargado, una presentación de Te Pillé. No sea usted la próxima víctima. Bien, ya estamos de vuelta con su programa Café Cargado, conversando con Aucán Wilcamán y la senadora Jacqueline Van Riesenberg. Déjame que conteste Aucán y después te doy la palabra, Jacqueline. Aucán, en caso de ser elegido gobernador, ¿qué harías tú por la causa mapuche? Checho, no solamente haría algo por la causa mapuche, sino por todos los habitantes del Guay Mapuche o la Araucanía. Yo tengo un programa de gobierno. Mi programa de gobierno consiste en desarrollar una política de buena fe, de un diálogo permanente con todos los actores sin exclusión con nadie. En segundo lugar, relacionarme con las comunidades mapuche bajo el principio de autodeterminación. Voy a propiciar la creación de una comisión de esclarecimiento histórico para disponer de un estándar de la verdad. Voy a aprovechar mi experiencia internacional con los gobiernos del mundo que tengo, con la experiencia de la diplomacia internacional, para universalizar la Araucanía, el Guay Mapuche, sacarlo de la estigmatización y darle un carácter universal, tanto de los mapuche y no mapuche. En definitiva, estableceré relaciones de cooperación con varios gobiernos del mundo del cual ya estoy trabajando. Asimismo, apoyaré las universidades de la región como una institución para exponer al mundo, para generar entendimiento y relación y diálogo, tanto a nivel interno como en el mundo. Por tanto, voy a trabajar en el asunto de tierra con todos los actores, sin distinción. Oiga, ya parece todos político. Los actores en materia de tierra. Ya parece político, me cuesta para quitarle la palabra. Está bien, está con el discurso político. Oye, bueno, yo quiero que lleguemos a alguna conclusión, porque cada uno ha planteado sus términos. Jacqueline. Mira, yo creo ¿Cuál crees tú? No, es que concentrémonos en un punto. Hoy día yo creo que lo más le está afectando a la gente, y eso lo dicen todas las encuestas, es la violencia. Sí. La violencia desatada en las ciudades, lo hemos visto en la Plaza Baquedano, lo hemos visto en la Araucanía. ¿De qué forma? Porque está claro que aquí hay temas de fondo, ¿no es cierto?, que tienen que ver con la educación. La delincuencia, finalmente, el mejor combate es con la educación, pero eso demora un tiempo. El tema del pueblo mapuche también, por lo que plantea Aucán, son soluciones que llevan su tiempo, que no es llegar y encontrar una solución. Pero la violencia es actual. ¿Cómo enfrentamos, tanto en las ciudades, tú también eres de la región del Biobío, ¿no es cierto?, que también hay zonas que están dentro de este conflicto? ¿Cómo enfrentamos hoy día el tema de la delincuencia para darle tranquilidad a millones de chilenos que no viven en paz? Es que eso es lo que yo decía. Yo creo que hay que separar los delincuentes, los violentistas del resto. Y no solo en la Araucanía, en general hay que separar los que usan la violencia, los que cometen delitos. Es decir, quemar un camión es un delito, quemar una iglesia es un delito, robar madera es un delito. Entonces, por lo tanto, yo creo que hay que separar las dos cosas y paralelamente abordar toda la temática que es mucho más de fondo, lo mismo que las reivindicaciones sociales de la sociedad civil en general. Es decir, pero no podemos generar esta especie de comunidad, casi de complicidad, no me gusta la palabra porque tiene una connotación negativa, pero esta como unión entre las dos cosas. Yo creo que toda la zona de la Araucanía, toda la macrozona sur del país se está cada vez más empobreciendo, cada vez más. Si la gente se está yendo de ahí. Es decir, yo de verdad conozco mucha gente que hoy día tienen miedo, mapuches y no mapuches, que tienen miedo porque son amenazados. Aucán, te quiero hacer la misma pregunta. Supongamos que yo te doy por válido todos los argumentos que tú has dado y te digo ya, ok, tienes toda la razón, ¿no es cierto? Tú quieres ser gobernador, aspirar a ser la mayor autoridad de la región. ¿Qué medidas tomaría en el porque
tú me imagino que estás consciente que lo que tú estás pidiendo para el pueblo mapuche es un trabajo de largo plazo, no puede arreglarse de la noche a la mañana. Supongamos que va en el camino correcto, pero ¿cómo se arregla la violencia hoy? ¿Cómo le decimos a esos miles de personas que nos están viendo por la señal de la red en la Araucanía, que no sabe si mañana cuando amanezcan va a estar su camión no quemado o va a estar su granero no incendiado? ¿Cómo le decimos a esa gente, mire, esta es la solución que da Aucán Wilcamán, futuro gobernador de la zona, para controlar la violencia? En concreto. Solamente un segundo. Los no mapuche han tenido 2 siglos para tratar la situación de la Araucanía. 140 años post pacificación de la Araucanía y no han tenido voluntad. Ahora es el punto. Para mí tiene que, en primer lugar, si soy elegido gobernador, voy a llamar a un diálogo con todas las partes involucradas en el Guay Mapuche o la Araucanía. Tanto los propios mapuche y las empresas forestales, Alfredo Moreno llamó a ese diálogo. Alfredo Moreno, Aucán, escúchame. Directo que no me estás contestando lo que te pregunté. Alfredo Moreno llamó también a ese diálogo, un diálogo que parecía que iba súper bien encaminado y se derrumbó con un tremendo cagazo que se mandó la policía, digámoslo, porque fue un cagazo el caso de Catrillanca, no tiene otro nombre, es injustificable, algo así, y se derrumbó todas estas conversaciones. Entonces, la pregunta, te vuelvo a repetir, ¿cuántas mesas de diálogo se han invitado a lo largo de la historia? Entonces, el problema, yo te pregunto a ti, tú eres gobernador y yo soy un ciudadano de la 9ª región, voy a ir a golpearte la puerta, gobernador, yo le exijo a usted que me dé una solución para vivir en paz. ¿Qué solución le das de corto plazo? Porque eso de las mesas de diálogo, llamar a todo el mundo, lo ha hecho todo el mundo. ¿Cuántas mesas de diálogo? Se han hecho mesas de diálogo aparente, cada gobierno con su propia finalidad. Eso no es así. Han habido diálogos, como dije, bajo el contexto de un clientelismo. Y mientras no superemos el clientelismo partidario y de gobierno de turno, ya prácticamente vamos a repetir. Y yo no voy a repetir eso porque yo no me he adherido a ningún diálogo bajo la figura del clientelismo. Yo voy a llamar a todo dialogar y desde ese diálogo llamaremos a la paz. Y que un mapuche llame a la paz una autoridad es completamente distinto que aquellos que tienen intereses patrimoniales en la propia Araucanía. Entonces, por primera vez hay una gran oportunidad que se haga desde el mundo mapuche a invitar a un diálogo con todos los actores y a partir de ahí hacer una agenda común. Esa agenda común... ¿Te puedo hacer una consulta? Porque adelante, senadora. Sí, porque la región del Biobío, en la provincia de Arauco, no hay grandes intereses patrimoniales. Son todos o pequeños agricultores o gente modesta de todo el cono sur de la provincia de Arauco. No hay las personas en las que estoy pensando. Y ellos se quejan y dicen que existe robo de la madera. Y yo también estoy convencida que esa es una realidad que enturbia todo. ¿Tú te puedes hacer cargo de eso como para poder separar una cosa de la otra? Pero claro que sí, si cualquier autoridad no puede evitar las situaciones que vive su región, su comuna o su país. Y en ese sentido la Araucanía ha sido abandonada. Y creo que no solamente abordar ese asunto que usted señala, senadora, sino todos los asuntos que afectan a la Araucanía y la macrozona sur que prácticamente están desamparados, mapuche y no mapuche. Aucán, estamos teniendo un diálogo un poquito de sordo, porque estamos hablando de la delincuencia, el robo de madera, la quema de camiones, el atentado contra iglesias. Estamos hablando de eso, ¿sí? Vuelve a lo mismo. Ya te di el punto de que te digo tienes razón, a lo mejor que hay que investigar la historia, hay que ir para atrás y buscar los problemas de fondo. El tema de la violencia, de la delincuencia, del narcotráfico, hoy, ¿cómo lo tratamos? Si tú vas a ser gobernador hoy y te van a pedir y te van a exigir lo que le están exigiendo a todas las autoridades: Estado de Derecho, vivir en paz, lo básico en cualquier sociedad.
¿Cómo solucionas eso? Da tu opinión sobre el robo de madera, por lo menos. No solamente por eso. Aquí el asunto que hay que tener en cuenta, pues, Checho y senadora, que el Estado de Derecho en la Araucanía se instaló por la fuerza y la violencia. ¿Cómo se entiende? Creo que hablar de la madera me parece un punto. Ya. También habría que hablar cómo en la operación Huracán estuvo comprometido el Poder Judicial, la Fiscalía, los carabineros, terminaron quemando 29 camiones. Eso es lo más perverso que puede existir en un sistema democrático y en un Estado de Derecho. ¿Quién explica eso? Bueno. Ninguna de estas instituciones ha tenido la valentía y pedir disculpa pública, decir por no haber previsto. Aquí no es un asunto de los mapuches, son las instituciones del Estado que tuvieron comprometido en un delito de esa magnitud, lo más perverso. Por lo tanto, yo esas personas, muchas de ellas han sido procesadas, han sido condenadas, lo cual me parece bien en un Estado de Derecho. Nos quedamos pendientes con tu respuesta clara con respecto a la violencia y a la delincuencia, pero no será la última oportunidad que conversemos porque creo que este tema da para mucho. Muchas gracias por la disposición, Aucán. Senadora, usted se perdió de tener su caricatura aquí porque como la tiene, muéstrala a la cámara, sí, mira, que nos tenemos que ir porque ya viene Pauta Libre, ahí está la caricatura de regalo. Me veo harto linda. Marley Coffee te regala un set también para que te lleve. Cuando venga a Santiago a buscar le regalaremos su regalito que lo estarán esperando acá. Muchas gracias senadora, a ustedes gracias por su sintonía, si Dios quiere nos encontramos el próximo domingo cuando le digamos bienvenidos a Café Cargado. No se mueve en nuestra sintonía, viene Pauta Libre con interesantes entrevistados.